directora Laura, que nos acompaña, y a la Diputación Provincial, al área de archivos y bibliotecas, que, como sabéis, patrocinan este curso. Bueno, pues hoy damos un salto en el tiempo importante hacia atrás, pero comprobaréis con el conferenciante que nos acompaña que está de plena actualidad. Hay muchas cosas de la época republicana romana que siguen estando vigentes a fecha de hoy. Seguro que Francho nos contará alguna historia o alguna cosa donde veremos que efectivamente es así. Bueno, para hablarnos de esta época, de los siglos II y I antes de Cristo, en Aragón, o en los territorios que luego serían Aragón, tenemos a Francisco, Francho para los amigos, Francisco Pina Polo, que es, como sabéis, catedrático de la Historia Antigua de la Universidad de Zaragoza. Bueno, una persona con una brillante trayectoria investigadora, académica y profesional, que ha conseguido acabar siendo catedrático de su universidad, de su materia, autor de numerosas publicaciones precisamente justamente en este ámbito de la Roma republicana, del que nos va a hablar hoy. Además ha publicado multitud de libros y artículos especializados, y además es promotor de distintos congresos, simposios o encuentros que se hacen, algunos de ellos en Zaragoza, que se publican sobre esta época y que se publican para todo el mundo, normalmente en inglés, y que tienen una gran repercusión porque son muy, muy interesantes. No les voy a cansar con datos más concretos de su biografía. Es un joven catedrático, aunque está muy bien conservado porque es un poquito mayor que yo, pero está bastante mejor conservado. Pero lo que sí que les dejo es en su compañía y, como siempre, saben que cuando termine dispondremos también pues, de un cuarto de hora para hacer las preguntas que consideren interesantes. Así que, Francho, todo tuyo. Adelante y muchísimas gracias por estar presente. Muchas gracias, joven colega. Me ha enseñado Vicén hace un momento unas fotos verdaderamente terroríficas, que no sabemos si son del año 1979 y 1980, en las que estamos compartiendo excavación arqueológica en la época prehistórica, en nuestra época prehistórica, porque efectivamente él es más joven que yo, un año más joven que yo, no se crea que mucho más. Bueno, yo quiero agradecer a Vicén su invitación a estar hoy aquí. Fundación, la organización de este curso. No saben ustedes el placer que produce que te inviten a un acto en el que puedes salir de tu despacho para divulgar algo de lo que tú conoces a un público diferente al que estás acostumbrado en la universidad a impartir la docencia desde una perspectiva muy diferente. Así que estoy verdaderamente muy agradecido por la invitación, y además mucho más en una sala como esta, preciosa. Yo estaba recordando el otro día, no fue en esta sala, fue abajo, la primera vez que yo entré en este edificio, cuando era casino, que seguramente muchos de los que están aquí, porque compartimos generación, lo saben. Yo entré aquí por primera vez en el año 1974, que fue, no recuerdo qué época del año era, cuando dio una charla Ramón J. Sender, que venía, él era de Chalamera, venía después de sus décadas de exilio, sobre todo en Estados Unidos, y claro, el acontecimiento era que venía un exiliado a España. La charla empezó tarde porque él venía de Chalamera, pero me acuerdo perfectamente, fue en la sala de abajo, que es más grande que esta, que habían previsto abrirla solo a la mitad, había una cortina a la mitad, pero vino tanta gente que tuvieron que abrirlo todo y se llenó absolutamente todo. Naturalmente, como comprenderán, no tengo ni idea de qué hablo, no era una charla literaria en absoluto, era política, yo era político entonces, y lo importante era que un exiliado regresara. Esa recuerdo perfectamente la primera vez que estuve en este edificio. Bueno, vamos a hablar en esta charla, voy a intentar sintetizar la relación entre los pueblos paleohispánicos. Me corregí a mí mismo porque primero había sugerido como título los pueblos indígenas, pero suena un poco
vamos, creo que pueblos paleohispánicos es más apropiado. La relación entre esos pueblos paleohispánicos y Roma, los romanos, en el Valle Medio del Ebro en la época republicana, siglo II, 1 a.C. Mi intervención se dividirá en tres partes, fundamentalmente. Primero, les voy a presentar a esos pueblos paleohispánicos, lo que sabemos de ellos. Luego, en una parte muy reducida, hablaremos de la expansión romana, de la conquista romana del territorio, y en la tercera parte hablaremos de eso que llamamos la romanización, y que ya les anticipo que yo creo que podemos seguir utilizando esa terminología, y cuáles son algunas de las características visibles en el territorio en el que nos encontramos. Bueno, yo no me acordaba de la dimensión de la pantalla. Entonces, no sé por qué pensaba que era más grande. Pido disculpas porque habrá algunas imágenes que seguramente más atrás no lo verán bien del todo. Quizás, por ejemplo, esta que es un poco compleja. Les explico porque tampoco se trata de ir naturalmente pueblo por pueblo. Les explico, estos son los principales pueblos paleohispánicos del nordeste de la península ibérica. Somos capaces de distinguir culturalmente, tres tipos, digamos, de pueblos paleohispánicos. Tenemos en lo que es el nordeste, en lo que hoy es Cataluña, la zona mediterránea, se prolongaría hasta el sur, el Valle del Guadalquivir, y llegaría hasta donde estamos, hasta precisamente el Valle Medio del Ebro, hasta Zaragoza, lo que llamamos los pueblos ibéricos. Luego les explico sucintamente el porqué de esta división. Y básicamente en el Valle Medio del Ebro tenemos fundamentalmente dos: al norte del Ebro los ilergetes y al sur los sedetanos. Donde estamos nosotros sería una zona habitada por los denominados sedetanos. Hacia el interior de la península ibérica estarían los pueblos hablantes de lenguas indoeuropeas, lenguas célticas, pueblos célticos, entre ellos, por ejemplo, los celtíberos, es decir, los celtas de Iberia. Ese sería el segundo tipo de pueblos paleohispánicos que se extenderían por ambas mesetas, por lo que hoy es Portugal, por la zona cantábrica. Y el tercer grupo de pueblos paleohispánicos serían los pueblos vascónicos o vascónico-pirenaicos, los vascones, que su ubicación, de acuerdo con lo que sabemos a través de las fuentes literarias antiguas, estaría en lo que hoy es Navarra, pero, y aquí ya como tantas otras cosas habría que entrar en el debate, podría ser que esos vascones se extendieran hacia la zona pirenaica, incluso hacia la zona de Jaca, o hacia la zona de las Cinco Villas. Es decir, lo importante que me interesa señalar es que estamos en una zona extraordinariamente privilegiada. Nosotros estamos en lo que se ha venido a llamar un trifinio paleohispánico. Estamos en una triple frontera. Aquí confluyen, donde nosotros estamos, los pueblos ibéricos, desde que estaban situados al este del Huerva del Gállego, por ejemplo, sería la zona, digamos, la delimitación fronteriza, los pueblos célticos, hablantes de lenguas indoeuropeas, hacia el Jalón, hacia el Alto Duero, los celtíberos, y los vascones en Navarra, llegando hasta la zona del Valle Medio del Ebro. ¿Y cómo los diferenciamos a estos grandes bloques de pueblos paleohispánicos? Pues lo hacemos fundamentalmente a partir de cuestiones lingüísticas. Sabemos, bueno, lo que tienen ustedes, no voy a entrar en el detalle, aquí tienen un mapa, además muy puesto al día, entre otras cosas, porque está presente uno de sus autores, mi amigo y colega Francisco Beltrán, que es uno de los autores de este mapa, pero ya digo, no voy a entrar en el detalle. Simplemente lo que me interesa señalar es que sabemos
distinguimos a los pueblos ibéricos porque sabemos que hablaban una lengua, que llamamos lengua ibérica, que quizás era la misma en todo el arco mediterráneo, el Valle del Guadalquivir y una parte del Valle del Ebro, o que tenía algunas variaciones, algunos dialectos, pero digamos que todos se entendían entre sí y que además habían desarrollado una escritura, la escritura ibérica, también con algunas variantes, que procede, ahora vamos a ver algún ejemplo, del alfabeto griego. Los signos, el signario ibérico procede de los signos del alfabeto griego. Cuando los romanos llegan a la península ibérica y empiezan a extenderse, la escritura se había limitado, el uso de la escritura por los pueblos paleohispánicos, los pueblos indígenas, se limitaba casi exclusivamente a la zona ibérica, pero ya se estaba extendiendo hacia la zona celtibérica. Eso que ven ustedes ahí en un color verde más clarito, que es la zona del celtibérico. Sabemos que ahí se hablaba el celtibérico y se escribía con un signario, ahora lo vamos a ver, muy parecido al ibérico, pero transformado ligeramente para adaptarse a una lengua diferente. El ibérico es una lengua que sabemos leer, pero que no sabemos traducir, pero sabemos que no es una lengua indoeuropea. Y el celtibérico sí es una lengua indoeuropea, pero se escribe con un signario semejante al ibérico. Pero al tener unos sonidos diferentes, una estructura lingüística diferente, necesitaba transformar algunos de esos signos. ¿Y por qué los vascónicos? ¿Por qué hemos sido capaces de distinguirlos? Bueno, en este caso no tenemos o no teníamos restos antiguos. Y si distinguíamos a los vascones como un tercer ámbito cultural paleohispánico, era por la persistencia del vascuence euskera. Es decir, sobre la idea de que esa es una lengua que ha llegado hasta nuestros días sobreviviendo desde la antigüedad. Luego vamos a ver un documento que tal vez sea el primero que tengamos que haya llegado a nuestros días de la lengua vascona. Naturalmente no les voy a explicar los signarios, entre otras cosas porque yo no soy un especialista en la cuestión, simplemente es para que se hagan una idea. Aquí tienen arriba a la izquierda los signos del ibérico, el del centro es el celtíbero oriental, el de abajo a la derecha el celtíbero occidental. A simple vista se ve que es muy parecido, ¿no? Son signos muy parecidos. Insisto que todos ellos proceden del alfabeto griego, pero no es exactamente un alfabeto porque es un semisilabario, es decir, que hay signos que corresponden con un fonema simple, hay signos que se corresponden con una sílaba. Como les he dicho antes, tenemos la posibilidad de leer los documentos, pero desgraciadamente no de traducirlos. Y aquí tienen ustedes algunos ejemplos de la escritura y la lengua ibéricas, porque tenemos, creo que son más de 5.000 restos epigráficos escritos en la lengua y escritura ibéricos. Aquí tienen algunos ejemplos, tienen arriba a la izquierda una cerámica de Giria en Valencia, donde en el borde está pintado una frase en ibérico. Tienen del Museo de Sagunto una inscripción en piedra y abajo a la izquierda, sobre plomo, también de Valencia, que es posiblemente la región de donde más restos de lengua y escritura ibéricas tenemos. El plomo, que por cierto, la escritura sobre plomo era muy característica del mundo griego. Y no hay que olvidar que los griegos se establecieron en Ampurias, en Rosas, en el nordeste de la península ibérica, y que comerciaron de manera habitual por toda la costa mediterránea. Estos son algunos ejemplos, pero es verdad que la mayor parte, de hecho, he hablado de miles de inscripciones, pero
Normalmente se trata de grafitos, quizás solamente un signo, dos, tres. Es decir, realmente, aunque podamos hablar de miles de restos, muchas veces proporcionan una información extremadamente limitada. Aquí tenemos un ejemplo del celtibérico. El de arriba es un grafito, en este caso escrito en celtibérico, es decir, una cerámica en la que alguien ha puesto algo, ¿no? Como si nosotros en la cerámica ponemos nuestro nombre o ponemos esto pertenece a Pilar o lo que sea, ¿no? Este es el tipo de grafitos que nos podemos encontrar. Bueno, este es un grafito relativamente largo. Y lo de abajo a la derecha es algo muy característico del mundo celtibérico, del mundo hispano, que es una llamada tésera de hospitalidad. Es decir, esto era un acuerdo entre particulares o entre comunidades para destacar la amistad, la colaboración existente entre esos individuos o entre esas comunidades. Naturalmente no se trata solamente de decir soy tu amigo, sino que eso tiene también unas consecuencias políticas o económicas. Es decir, había las comunidades que firmaban, digamos, este acuerdo de amistad, tenían privilegios, ventajas para operar en la comunidad vecina, sobre todo desde un punto de vista económico, o seguramente desde un punto de vista militar se obligaban unos a otros a apoyarse, un poco en los tratados que nosotros conocemos también hasta ahora mismo. Esto es el bronce 3 de Botorrita, que lo he puesto, no se preocupen si no lo ven desde atrás, es igual, no importa especialmente. De hecho, se ve así mucho mejor que si lo ven al natural, porque como mejor se ve es como si fuera una radiografía, ¿no? Para poder leerlo. Cuando apareció, quienes trabajaron sobre él, yo creo que tuvieron el pensamiento de a ver si hemos encontrado nuestra piedra roseta y por fin podemos traducir el celtibérico. Desgraciadamente no es nuestra piedra roseta porque es una especie de listín telefónico de Botorrita, de Contrevia Velaiska. Todo lo que aparecen ahí en columnas son nombres de personas. Interesantísimo, eso sí. Comprenderán que tener decenas de nombres es para nosotros un lujo, un privilegio para poder entender cómo funcionaba la onomástica paleohispánica. Aquí tenemos nombres de mujeres, nombres de origen griego, nombres célticos, nombres ibéricos. Es extraordinariamente interesante para ver quién vivía, quién residía en Botorrita, que en la antigüedad era Contervia Velaiska. Ya verán que luego va a aparecer en otras ocasiones. Y esto es a lo que antes aludía. Si ustedes van siguiendo las noticias culturales, y en este caso casi habría que decir también políticas, posiblemente en alguna ocasión les habrá salido en el periódico, en alguna revista, alguna información sobre la llamada mano de Irulegui. Irulegui es ese yacimiento que ven ustedes a la izquierda, que está situado a 7-8 kilómetros de Pamplona, sobre Pamplona. De hecho, si no me equivoco, desde el yacimiento, desde ese altozano, se ve Pamplona. Lo interesante es esa llamada mano de Irulegui, que como ven tiene un agujerito arriba, lo cual quiere decir, eso sería para colgarlo, es decir, que la mano a veces, quiero decir, a veces lo hemos visto, ¿no? Mal representada. La mano no se veía así, se veía así. Literalmente es una mano cortada. Pero lo que interesa aquí es esa inscripción, ¿no? Ven ustedes, no sé, seguramente no la ven desde atrás, la inscripción sobre el bronce, pero sí se ve en el dibujo. Y llamó mucho la atención porque bueno, el signario a simple vista se ve es muy parecido, ¿no? Al celtibérico, al ibérico, quiero decir, es el mismo tipo de signos, pero claro, la cuestión es en qué lengua está escrita. Y la primera línea, hay una palabra que fue identificada
por su semejanza con una palabra del euskera del vascuence actual. Eso llevó a pensar que estaríamos ante el primer documento escrito del vascónico. Ya he dicho antes que hasta ahora no teníamos documentos en ibérico, documentos en celtibérico, teníamos también documentos en lusitano, pero no en la lengua vascónica, que obviamente tuvo que existir. Tenían que hablar algo, ¿no? Ese entusiasmo inicial, digamos que ha quedado un poco matizado. Dejemos tiempo a los investigadores y expertos que trabajan sobre la cuestión para poder dilucidar si efectivamente estamos ante un texto vascónico o no. Pero, en cualquier caso, el hallazgo es de un extraordinario interés. La segunda sección a la que me refería antes habla de la conquista romana de Hispania o la expansión por Hispania. Un tema complejo en el que yo simplemente quiero dar unas pinceladas. En el año 218 a.C. desembarca el ejército romano, las legiones romanas, por primera vez en la península ibérica, y lo hacen en Ampurias, en Emporion, porque Emporion era una colonia griega aliada de Roma. Ese es el primer lugar que pisan. Seguramente habría habido comerciantes, habría una relación comercial previa entre Roma, Italia y la península ibérica, aunque no muy desarrollada, pero es la primera vez que un ejército romano llega a la península ibérica. Y llega para enfrentarse a las tropas de Aníbal, a las tropas cartaginesas, que en ese momento sometían, controlaban una parte del territorio peninsular en la sección meridional. El resultado de esa llamada Segunda Guerra Púnica o Guerra Aníbalica, como seguramente todos ustedes saben, es la derrota de los cartagineses. En el 206 las tropas cartaginesas abandonan definitivamente la península ibérica en el momento en que los romanos conquistan Gadir, Gades, es decir, lo que hoy es Cádiz. Eso no quiere decir que desaparezca totalmente la cultura semítica, la cultura púnica de la península ibérica. Los cartagineses, antes los fenicios, habían estado presentes durante siglos en toda esa zona meridional y sobre todo en el ámbito de lo que es Cádiz, Málaga, Almería, siguió existiendo también en plena época romana, en plena época de dominación romana, siguió existiendo una cultura púnica que se refleja en inscripciones y la lengua debió de seguir hablándose en todo ese territorio. El verde más oscuro corresponde al territorio que Roma consiguió controlar, consiguió que estuviera bajo su dominio al finalizar esa Segunda Guerra Púnica, al comienzo del siglo II antes de Cristo. Coincide con lo que antes he definido como el área cultural ibérica. Es decir, el área cultural ibérica está controlada al comienzo del siglo II antes de Cristo y ya no volvemos a oír hablar de una sublevación de esos pueblos ibéricos. A partir de ese momento, que se crean, lo ven en rojo, los romanos convierten Hispania en dos provincias de su imperio para administrarlas. Una es la Hispania citerior y la otra es la Hispania ulterior. Eso está visto desde Roma. La ulterior es la que está más allá, la citerior es la que está más acá, es decir, más cerca de Roma. La frontera aproximada entre una provincia y otra es esa línea roja discontinua que atraviesa la península ibérica. Y a partir de esa área cultural ibérica sometida por Roma, Roma se extenderá hacia el interior de la península ibérica en dos grandes frentes. En la Hispania citerior frente a los celtíberos, en la Hispania ulterior frente a los lusitanos, que en realidad eso no quiere decir que los pueblos indígenas se llamaran a sí mismos así. Son conceptos exógenos, es decir, son los romanos los que les llaman así a los lusitanos, un conglomerado sin duda
de pueblos. Luego vamos a ver un detalle a ese respecto. Y los celtíberos, donde, si están más cerca de la imagen, quizás antes lo hayan visto, había pueblos, estaban los lusones, los titos, los velos. En cualquier caso, la expansión va a ser muy lenta. Una de las razones, hay diferentes razones que naturalmente no puedo exponer en detalle, pero al mismo tiempo que Roma se extiende por la península ibérica, lo va a hacer también por el Mediterráneo. Va a conquistar territorios del norte de África, va a conquistar Grecia, va a conquistar parte del Mediterráneo oriental. Allí están los reinos helenísticos, resultado de la fragmentación del imperio de Alejandro Magno. Claro, uno piensa, a ver, en esos reinos helenísticos tenía que haber una infraestructura extraordinariamente desarrollada. Tenía que haber unos ejércitos poderosos y numerosos bajo la dirección de un rey en cada uno de esos reinos. Y todo eso era cierto. Y sin embargo, costó mucho menos conquistar esos territorios que la península ibérica. No pensemos como se pensaba en el siglo pasado, que es que los fieros hispanos se resistían siempre deseosos de libertad al yugo romano. No era exactamente así. Pero lo que sí ocurría es que, paradójicamente, podía ser más fácil conquistar el reino de Macedonia que a los celtíberos. Porque en el reino de Macedonia había un rey que gobernaba sobre un amplísimo territorio. No solo gobernaba, era su territorio. Era el propietario del territorio. De tal manera que una victoria definitiva, significaba que Roma se apoderaba de ese extensísimo territorio. A lo mejor algunos de ustedes han oído hablar de la batalla de Pydna o de la batalla de Apamea. Una sola batalla, la de Pydna, significa el dominio de toda Grecia por parte de Roma. En cambio, en la península ibérica, obviamente los ejércitos no eran tan poderosos ni tan numerosos, pero lo que ocurría es que había una miriada de pequeñas unidades organizativas. No había un rey. Someter a los velos, uno de los pueblos celtibéricos, lo único que significaba era conquistar un pequeño territorio y seguir adelante, pasar al siguiente, al vecino, y al vecino, y al vecino, y muchas veces volver a retroceder porque había una nueva sublevación. Ese es uno de los factores, el hecho de que no hubiera una organización que agrupara a toda o a una parte de la península ibérica, una de las razones de por qué la conquista de Hispania les llevó a los romanos exactamente 200 años. Llegaron en el 218 y 200 años después conquistaron finalmente consiguieron someter a los cántabros y a los astures. En cualquier caso, ahí ven las líneas inseguras, por supuesto, pero para que se hagan ustedes una idea de cómo a partir de esa zona verde oscura que está sometida definitivamente al comienzo del siglo II, los romanos se fueron extendiendo hacia el año 133 a.C., cuando los romanos conquistan Numancia, creen haber sometido definitivamente a los celtíberos. Poco antes ha muerto Viriato, han conquistado a los lusitanos. Piensan que ya tienen prácticamente toda la Hispania, toda la península ibérica bajo su control, pero a final del siglo II, a comienzo del siglo I, nos volvemos a encontrar con revueltas y con una auténtica reconquista de todos esos territorios. Es una de las grandes características de la expansión romana en Hispania, que es la necesidad de conquistar una y otra vez aparentemente los mismos territorios. Este documento que traigo aquí no tiene nada que ver con el Valle del Ebro, con el actual Aragón, pero creo que nos permite entender bien qué estaba ocurriendo cuando Roma conseguía vencer a un pueblo indígena, de mayor o menor extensión. Este es una interesantísima inscripción conocida como la Tabula Alcantarensis o bronce de Alcántara, encontrada en Alcántara, en Extremadura, y que la tenemos perfectamente datada. Nos lo dice el documento nos lo dice al inicio, en el consulado de Cayo Mario y Cayo Flavio. Como ustedes
seguramente saben, los romanos databan los años de manera relativa a partir de los cónsules, que eran los magistrados supremos que gobernaban en la República Romana. Cada año se elegían 2 cónsules nuevos que gobernaban Roma durante un solo año. Y los romanos, cuando dan una datación, no dicen en el año 106, eso lo decimos nosotros, en el año 37, no, ellos dicen siendo cónsules fulano y mengano. Así que la fecha que tenemos es el 104 a.C., según la datación absoluta que nosotros damos, porque sabemos cuándo gobernaron conjuntamente Cayo Mario y Cayo Flavio. Cayo Mario es el famoso que fue 7 veces cónsul, que se enfrentó a Sila, etcétera, etcétera. Pero no es Mario el que nos interesa aquí, sino ese otro señor, Lucio Cesio, que era, dice de sí mismo que era imperator, es decir, emperador, en el sentido de que tenía imperium, tenía mando militar. Él era el gobernador de Hispania Ulterior, de una de las 2 provincias en las que estaba dividida Hispania. Y él, este Lucio Cesio, dice que se le rindió el pueblo de los seanocos. Los entendemos que seanoqui, seanocos sería la castellanización, porque ahí está rota la inscripción en ese punto, que es un pueblo que no habíamos oído hablar en nuestra vida, no sabíamos quiénes eran. Este debe de ser uno de los muchísimos pueblos que formaban parte de ese conglomerado que los romanos llamaban los lusitanos. Y habrá otros muchos, como los seanocos, que alguna vez quizás oigamos hablar de ellos a través de la epigrafía o que nunca conoceremos. Lo que nos interesa es que estos seanocos evidentemente se enfrentan a Roma y son derrotados. Son derrotados por el ejército que dirige este Cesio, este gobernador. ¿Qué hace entonces Cesio? Le pregunta a su concilium, a su consejo, le dice, ¿y ahora qué hacemos con estos vencidos? Y el concilium, es decir, la gente, el staff, la gente de confianza, le dicen, lo que tenemos que hacer es exigirles que nos devuelvan los prisioneros que hayan hecho, los caballos, las yeguas, todo lo que hayan capturado durante la batalla. Y ellos lo entregan. Primer punto del acuerdo de rendición de los seanocos. Y después Lucio Cesio dice, vale, en este caso os vamos a devolver todos los campos que teníais hasta ese momento, todas vuestras construcciones, es decir, las casas, los poblados donde vivíais. No solo eso, también las leyes. Es decir, las leyes internas, las leyes con las que de manera consuetudinaria os habéis administrado hasta ahora, las podéis conservar. Naturalmente, por delante, por encima, está el Imperio Romano, están las leyes de Roma. Pero internamente podéis seguir administrándoos como lo habéis hecho hasta ahora. Les devuelve todo, pero fíjense, mientras el pueblo y el Senado romanos quisieran. Esa es la cuestión clara. Es decir, el mensaje es, esto es nuestro, os hemos vencido, y todo esto nos pertenece, pero os lo cedemos en usufructo, siempre que queramos. Y si un día decidimos que aquí vamos a montar una colonia de ciudadanos romanos o vamos a hacer cualquier otra cosa, pues no tenéis nada que decidir. Entonces, me interesaba para que vean ustedes, me parece un excelente ejemplo de lo que debió de suceder a medida que los pueblos paleohispánicos en el Valle del Ebro fueron rindiéndose, fueron sometidos por Roma y que parte del acuerdo de rendición significaba todo esto es nuestro y nos pertenece. Por cierto, una última acotación antes de seguir adelante. Si se han fijado, igual les ha chirriado un poco la fórmula mientras el pueblo y el Senado romanos quieran. No es senatus populusque romanus, que cuando vamos por Roma vemos constantemente en las alcantarillas, SPQR. No, es populus senatusque romanus. Luego cambió la fórmula, pero inicialmente la fórmula era el pueblo y el Senado romanos. Pero eso es una cuestión al margen. Llegamos al tercer punto de mi charla. Eso que llamamos la romanización. Bueno,
es que el término estaba en romanization, estaba en inglés, que luego les voy a explicar, tiene su importancia, y había puesto la Z para que se viera, pero me olvidé de poner la C debajo de la T. Bueno, romanization, romanización. Había pensado en la posibilidad de ponerles el vídeo de la vida de Brian, que supongo que todos ustedes la han visto, en la que, como saben, se reúne el Frente Popular de Judea, no confundir con el Frente Judaico Popular, naturalmente, son cosas totalmente diferentes, y en esa reunión el líder le dice, bueno, porque claro, ¿qué han hecho los romanos por nosotros? Entonces van surgiendo uno que dice, pues el alcantarillado, la sanidad, la enseñanza, el vino, sí, sí, claro, el vino, el orden público, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué han hecho los romanos por nosotros? ¿Qué han hecho los romanos por nosotros en el Valle del Ebro? ¿Qué han hecho en lo que hoy es Aragua? Bueno, aquí es donde entra en juego el término romanización, que es un término muy utilizado durante muchas décadas y que ha sido muy discutido, sobre todo a partir del proceso de descolonización, la época postcolonial después de la Segunda Guerra Mundial. Y ha sido discutido sobre todo allí donde más se desarrolló, que es en el ámbito británico. Claro, surgió en un momento a finales del 19, al comienzo del 20, en que potencias europeas tenían sus imperios y especialmente en Gran Bretaña el imperio de la India, Birmania, etcétera, etcétera, y con una perspectiva, en fin, muy de evangelización, digamos, ¿no? Es decir, los pueblos civilizados frente a la barbarie, a los pueblos salvajes. Y ese es el modo en el que se entendió la romanización inicialmente. Es decir, Roma era la civilización y los celtíberos o los sedetanos o los lusitanos o los galos o los helvecios eran la representación de lo salvaje. Aquí tienen dos textos que probablemente no lo verán abajo. Yo pensaba no leerlo, digo abajo, al fondo quería decir. No se ve al fondo, ¿verdad? No. Bien, entonces yo lo leo, por lo menos leo lo más importante. No pensaba hacerlo porque confiaba en que se viera. El primer texto es de Paolo Desideri. No es un texto del siglo XIX, comienzo del XX, es un texto de hace 4 días y Paolo Desideri es un excelente colega. Pero lo he traído aquí a colación porque me parece un buen ejemplo de ese concepto tradicional de romanización. Dice, el proceso de romanización representa el fenómeno quizá más grandioso que se haya dado en la historia de la civilización humana. Un proceso de reducción a unidad política y homogeneidad cultural, está señalado por mí porque me parece una cuestión importante, de un complejo de pueblos y estados vencidos por la fuerza de las armas, pero asociados después, de algún modo, a las funciones de gobierno, hasta el punto de quedar casi eliminada la distinción originaria entre vencedores y vencidos. Bueno, ven que es una visión bastante optimista, ¿no? de la civilización romana, del mundo romano como elemento de civilización que trae consigo pues la escritura, la religión, el derecho, etcétera, etcétera. Lo que hay abajo es una crítica del término romanización avant la lettre, antes del periodo postcolonial. Es un texto de Simone Weil, la extraordinaria erudita, filósofa, luchadora por la libertad europeísta, que pronuncia este discurso en el año 1939. Hay que entenderlo en el momento en el que pronuncia el discurso. Les sintetizo, sobre todo para el público que está más atrás. A su vez, yo he sintetizado el discurso, que es bastante más largo. ¿Qué territorio ha sido civilizado por Roma? Ciertamente no los del Mediterráneo Oriental, que estaban ya civilizados desde hacía tiempo. Tampoco Cartago, que era una civilización mucho más brillante que en Roma en aquella época. Y que digamos, ¿qué hay que decir de la Galia? ¿Qué hay en los siglos de
dominio romano en la Galia que merezca ser citado. Las provincias sometidas a Roma imitaron servilmente a Roma, que a su vez imitaba, se entiende, a los griegos. Es que esto no lo veo. ¿Qué bienes recibieron las provincias a cambio? Ciertamente no la libertad, ni la justicia o la humanidad. Las vías y los puentes, así como el bienestar material, no son la civilización. Y esto viene a cuento de que ella lo que está haciendo es criticar a Hitler, que es de la que habla al final. Es decir, el mensaje es, si esa Alemania que se presenta como civilizadora nos conquista, esto será la barbarie, no nos va a aportar nada nuevo. Ese es el mensaje de Simón Weil. Bueno, aquí tienen dos ejemplos muy extremos, digamos, de cómo entender el término romanización. Ya he dicho que a partir de 1945, progresivamente, el término cayó, no en desuso, pero como he dicho antes, sí empezó a ser muy criticado. Se quiso sustituir por otros como interacción, diferentes términos que, en mi opinión, no reflejan de la misma manera lo que el término romanización per se nos comunica. Para mí, lo importante no es el término, sino qué veamos dentro del término. Y yo entiendo romanización como un diálogo cultural entre diferentes civilizaciones, naturalmente con una salvedad, y es que Roma es uno de esos elementos de diálogo, pero sobre la base del sometimiento militar, de la inclusión de territorios dentro del Imperio Romano, lo cual es un elemento que nunca hay que perder de vista, pero ese diálogo cultural hace que el resultado final, aunque sí dé una cierta homogeneidad en el sentido de que las ciudades se parecen en su urbanismo, en su concepto en la Galia o en la península ibérica, eso es cierto que el latín acaba siendo empleado en todos esos territorios, es cierto también que el derecho romano se extiende, pero al mismo tiempo hay matices, hay variedades. Porque mientras una parte del diálogo son los romanos, es Roma, la otra parte pueden ser lusitanos, celtíberos, turdetanos en el valle del Guadalquivir, cántabros o astures en el Cantábrico, o pueden ser diferentes galos en lo que hoy es Francia. De tal manera que al ser elementos de diálogo diferentes, el resultado también cambia. Es decir, la romanización no es exactamente igual. El resultado de la romanización no es exactamente igual en todos los territorios que dominó Roma, aunque sí hay elementos de una cierta homogeneidad. Es decir, que no me parece ni tan negativo el término como Simón Weil lo emplea, ni me parece que se deba aplicar de manera tan triunfalista como hace Paolo de Sime. Bueno, ¿qué hacen los romanos por nosotros? Bueno, les voy a plantear algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, las carreteras, ¿no? Como dice los Monty Python, pues las carreteras, las vías. Aquí tenemos, porque estamos en el siglo II antes de Cristo, la vía de época republicana que se debió de construir a partir de finales del siglo II y a lo largo del siglo I antes de Cristo. A finales del siglo II antes de Cristo tenemos ya hacia 120, 118 algunos miliarios en el nordeste. El miliario son nuestros mojones, ¿no? Donde ponía la distancia desde ese lugar hasta el origen de la carretera. Aquí, esa vía de época republicana, como ven, iba más o menos paralela al Ebro, pero al norte del Ebro. Para los que no vean los topónimos, arriba del todo, en el Cantábrico, está Oyaso, que es la actual Irún, por cierto, con un interesante museo sobre los restos que se hallaron allí. Más hacia el sur está Pompelo, es decir, Pamplona. Luego está Osca, que es Huesca, y Lerda, Lérida y Tarraco en el Mediterráneo.
Si lo piensan un momento, esta es la Nacional 121, es la misma. Es exactamente, o casi exacta, por lo menos en lo que son los puntos importantes, es el mismo recorrido. Lo que pasa es que ahora va por Jaca. No sé si también en la antigüedad o no, pero en cualquier caso es la 121. Pero hay una cuestión importante en el Valle del Ebro que es, y que hay que tomar en consideración, que es la navegabilidad del río Ebro. Por cierto, a lo mejor esa es la razón de que la vía, la 121 de los romanos, se hiciera en paralelo al Ebro y no por el Ebro, porque como vía natural ya estaba el río. ¿Por qué sabemos que era navegable? Lo sabemos porque nos lo dice Plinio. Plinio, autor de una enciclopedia, la historia natural, la Naturalis Historia la tituló, tenía tal ansiedad para aprender que cuando se produjo la erupción del Vesubio, que acabó con Herculano, Pompeya y demás, él quiso acercarse para ver qué era eso. Se acercó tanto que los gases lo mataron. Y él nos dice, porque en su enciclopedia igual habla de botánica, que de minería, que de geografía o de otras muchas cosas, ¿no? O sea, verdaderamente este señor era un pozo de saber. Y nos dice que el Ebro era navegable desde su desembocadura hasta Varella. Varella es la actual Logroño, está junto al actual Logroño, obviamente pasando por Caesar Augusta, pasando por Zaragoza. Es decir, ese puerto fluvial que está musealizado en nuestra ciudad necesariamente tuvo que existir. Pudo ser más grande o más pequeño, pero tuvo que haber un puerto porque Caesar Augusta fue uno de los grandes centros de esa navegación. Eso tampoco debería sorprendernos extraordinariamente. Ahora, bueno, si ahora uno va al Ebro, se sorprende de que en la antigüedad pudiera navegarse por ahí, por ese río, ¿no? Pero no hace tanto sí era navegable, al menos en el tramo inferior del Ebro. No sé si ustedes conocen una obra de Jesús Moncada, Camino de Sirga, una novela preciosa que les recomiendo sobre el momento en el que se construye el embalse de Mequinenza y la ciudad de Mequinenza, de la cual es originario Jesús Moncada, se abandona, se cambia de ubicación porque es inundada. Hasta ese momento, hasta los años 60 del siglo XX, el río seguía siendo navegable. Ojo, cuando hablamos de navegabilidad, no estamos hablando del Rin o del Sena o de los ríos de Centro Europa o de Francia, ¿no? Obviamente no era esto. Estamos hablando de esos barcos tipo yachts o laudes, yachts en catalán, laudes en castellano, con vela, con una vela, barcos pequeñitos, pero barcos que permiten el traslado de mercancías. De hecho, la moneda que tienen ustedes abajo a la izquierda es de Dertosa, es decir, lo que hoy es Tortosa. Naturalmente, el delta del Ebro en la antigüedad no tenía la misma topografía que la que tiene ahora, de tal manera que Dertosa, y eso es lo que señala el barco que aparece en el reverso de la moneda, Dertosa era un puerto fluvio-marítimo. Es decir, desde el mar llegaban barcos de un cierto tonelaje que se descargaban y una parte de esos materiales, de esos productos, remontaban el Ebro hasta la ciudad el punto que correspondiera y viceversa. Pequeños barcos llevaban gente o productos hasta Dertosa para ser cambiados a barcos marítimos para la exportación de esos productos. Los romanos nos trajeron la economía monetaria. No es que no hubiera monedas, porque los griegos ya acuñaban moneda. Los griegos, quiero decir, de Emporion, de Rode, de Rosas en el nordeste, en el sur también los semitas que se habían establecido allí. No es una novedad absoluta la presencia de moneda, pero sí la generalización del uso de la moneda y la inclusión de estos territorios en un tipo de economía monetaria. Todos estos puntos que ven ustedes en el Valle del Ebro, en la cuenca del Ebro, acuñaron moneda, pero solamente los que están en blanco
acuñaron moneda en plata. Es decir, Sequia, que es Egea, Volscan, que es Huesca, Turiaso, que es Tarazona, o Secaiza, que es Segeda, la zona cercana a Calatayud. No Salduye, o Salduvia, no la antecesora de César Augusta, que solo acuñó bronce, como luego comentaremos. El uso de la moneda y la acuñación de la moneda fue generalizándose a lo largo de la segunda mitad del siglo II a.C., probablemente, y desde luego ya esa economía monetaria estaba perfectamente establecida en el siglo I a.C. Aquí tienen algunas de esas monedas y algunos de ustedes recordarán, les sonará, claro está, el jinete del reverso, el jinete ibérico que estaba en las perragordas del siglo pasado como divisores de la peseta hasta que dejaron de tener cualquier valor. Es básicamente lo mismo. Vean ustedes cómo debajo de cada uno de esos jinetes está la leyenda en la que en signario paleohispánico está el nombre de cada una de las ciudades. Bilbilis, Volscan, Kielce, Iltirta. Iltirta es Ilerda, Lérida, Bilbilis cerca del actual Calatayud, Kielce al lado de Velilla, luego hablamos de ella, Velilla de Ebro, Volscan, Huesca. De hecho, pero no me puedo detener en esta cuestión, el estudio de estas leyendas monetales es lo que permitió identificar el signario paleohispánico. Es decir, hay un señor llamado Gómez Moreno, que verdaderamente deberíamos tener los que nos dedicamos a este mundo de la historia antigua, un altarcito en nuestras casas como tenían los romanos a la entrada, porque a partir de un estudio, sin ordenadores, comprenderán ustedes, claro, de cada una de estas leyendas fue viendo cuáles eran los signos que correspondían con la B o con la B, con la R, etcétera, etcétera, y a partir de ahí fue posible identificar estos signarios. Otra cuestión, otra manera de integrar a los pueblos sometidos en el mundo romano era la concesión de ciudadanía. Es decir, si a uno le conceden la ciudadanía romana, a partir de ese momento es romano a todos los efectos desde un punto de vista jurídico. Da igual si vive en el Valle del Ebro o si vive en el Palatino. En teoría, los derechos son exactamente los mismos como ciudadanos romanos. Cuidado, que eso no quiere decir, ahora lo vemos con un ejemplo práctico, eso no quiere decir que el ciudadano romano esté necesariamente romanizado. Quiero decir, en Grecia tenemos mucha gente, en el mundo griego, que fueron ciudadanos romanos de pleno derecho, pero hablaban griego, no hablaban latín, y tenían sus propias costumbres y sus propios dioses y sus propias leyes. Es decir, que la concesión de ciudadanía no implica necesariamente que uno de repente se convierta en romano, pero desde un punto de vista jurídico, obviamente, es una manera de integrarse en la comunidad. Bueno, no lo he dicho, ese documento es el bronce de Ascoli, fechado en el año 89 a.C. Obviamente se llama de Ascoli porque apareció en Ascoli Piceno, en ese punto del centro-este de Italia. Y el contexto, que les explico muy brevemente, es el Bellum Sociale, en latín, o Guerra de los Aliados. Los habitantes de Italia habían sido sometidos por Roma a lo largo del siglo V, siglo IV, siglo III a.C. No solamente eso, sino que formaban parte de los ejércitos romanos que se enfrentaron a los cartagineses o que conquistaron el Mediterráneo, la península ibérica, el norte de África, Grecia, como he dicho antes. En Italia había muchas sociedades comerciales que se lucraban con el comercio a lo largo del Mediterráneo. Pero todos esos itálicos seguían siendo súbditos de Roma, no eran ciudadanos y exigían convertirse en ciudadanos romanos de pleno derecho. Como no lo conseguían, como el Senado, pero también el pueblo romano, se negaban a compartir ese privilegio con ellos, acabaron por rebelarse en esa guerra
entre el 91 y el 88. Lo que tienen en verde oscuro, verde claro, son los territorios de Italia que se revuelven contra Roma, que se rebelan contra Roma. La situación para Roma era muy complicada, porque de repente se encuentran con que sus aliados, que forman parte de su ejército, que conocen muy bien su armamento, sus tácticas, ahora son sus enemigos. Tienen que combatir contra ellos. Y en ese contexto, Roma mira a otros territorios del imperio. Y lo que hace es reclutar gente, por ejemplo, en la península ibérica, llevarlos a Italia para combatir contra los rebeldes, contra los itálicos. Ese es el contexto en el que hay que entender el llamado bronce de Ascoli. Aquí lo que encontramos, bueno, ahí el bronce, la inscripción tiene varias partes, vuelvo a lamentar que no se vea desde el fondo, pero les explico en qué consiste. Las primeras 3 líneas son las que nos dan la clave de la cuestión. Hay un señor que se llama Ecneo Pompeyo, que es el padre de Pompeyo Magno, el más famoso. Pompeyo, que dice de sí mismo que es imperator, tenemos lo mismo que hemos visto antes, ¿no? Es un emperador, tiene imperium, tiene mando militar. De hecho, era cónsul. Era cónsul de Roma y era el jefe militar del frente septentrional que estaba enfrentado con los rebeldes itálicos. Este señor, Neo Pompeyo, dice que de acuerdo con su concilium, con su consejo militar, lo mismo que hemos visto en el bronce de Alcántara, son todos esos señores que aparecen mencionados en el centro, de acuerdo con su consejo, ha concedido la ciudadanía, literalmente dice, hice ciudadanos romanos, convertí en ciudadanos a unos equites hispanos, a unos jinetes hispanos. Lo hice in castreis, en un campamento, en el campamento apud Asculum, enfrente de Asculum, es decir, en Ascoli. Lo hice 14 días antes de las calendas de diciembre, las calendas es el día 1 de diciembre, y la cuestión importante, ¿y por qué lo hizo? Virtutis causa. Virtus quiere decir en latín valentía. Es decir, les convirtió en ciudadanos romanos por la valentía que habían mostrado en el combate. Es decir, es un documento oficial en el que se concede la ciudadanía romana a unos jinetes hispanos que han combatido en el bando romano. Y esos son la turma sayuitana. Está señalado en el bronce y está señalado abajo también en ese dibujo del bronce. La turma sayuitana. ¿Qué es una turma? Una turma es un escuadrón de caballería que está formado normalmente por 30 individuos. ¿Y por qué lo de sayuitana? Hombre, habría una posibilidad no descabellada, en origen, inicialmente, cuando se empezó a trabajar sobre la cuestión, podría recibir el nombre de su líder, el que lo reclutó. Eso se ha descartado y lo que pensamos es que recibe el nombre del lugar donde esa turma, ese escuadrón, se reclutó o donde se reunieron para viajar hacia Italia, que fue donde, pongo esto que se ve un poco mejor, pues debió de ser aquí, donde estamos, en Saldubia, Salduye, es decir, la ciudad antecesora de César Augusto, la ciudad indígena del Valle Medio del Ebro, y de hecho, los primeros que aparecen ahí, si se fijan ustedes, ahora sí que me tengo que mover. Si se fijan, todos los que aparecen señalados aquí tienen en letras de mayor tamaño el lugar de origen. Los supenenses, los sergienses, etcétera, etcétera. Menos los 4 primeros, que pensamos que eran individuos procedentes de Santander, de esta vida. Y por eso reciben el nombre de la tribu Sayuita. Es decir, estos señores que aparecen... Mucho mejor. Estos señores que aparecen aquí son los primeros zaragozanos de la historia. Se llamaban
Sanibelser, Ilurtibas, Espomeles y Torsino. En cada uno de ellos, en toda la turma, en todo el documento, aparece además su hijo. ¿Quién era su padre? Esta F es Filius, hijo de. Es decir, el primero era Sanibelser, hijo de Adingibas, el segundo era Ilurtibas, hijo de Vilustibas, y así sucesivamente. Todos estos jinetes que fueron reclutados por Roma y que reciben la ciudadanía romana proceden del Valle del Ebro. No podemos identificar el origen de todos, pero sí de algunos. Por ejemplo, los ilerdenses, Ilerda Lérida, los egienses de Segia, que es Egea, y así sucesivamente. Hay otros que, como digo, no los podemos identificar, pero pensamos que proceden del Valle del Ebro. Todos tienen nombres indígenas. Todos. No, todos no. Porque los ilerdenses, como ven ustedes, tienen nombres latinos. Uno se llama Otacilio, el otro se llama Cornelio y otro se llama Fabio. Es decir, ya han latinizado su nombre, pero sus padres no. El primero es Otacilio, hijo de Suisetarten. El segundo es Cornelio, hijo de Nesil. Es decir, estamos en un momento, esto es año 89 a.C., en que estamos en ese proceso en el que la romanización, la integración en unos territorios más que en otros, hace que empiece a cambiar la onomástica. Bueno, aquí el truco, pero no tengo tiempo para desarrollarlo, es que si los ilerdenses son los únicos que tienen nombre latinizado, es porque seguramente Ilerda ya tenía un estatuto jurídico superior. Es decir, las demás ciudades eran ciudades extranjeras al derecho romano y Lerda debía tener algún tipo de estatuto jurídico que les permitía a sus habitantes ya haber latinizado su nombre. 2 años después de este documento que acabamos de ver, volvemos a Botorrita, que es una mina para nosotros, pues lo ha sido, con esta tabula Contreviensis o bronce de Contrevi. Está escrito en latín. Esto que ven aquí, no vamos a entrar en el detalle, yo les explico ahora de qué va la cosa. Esta es la traducción de ese documento. Ese bronce, esa inscripción en bronce, lo que refleja es un litigio entre poblaciones paleohispánicas, entre poblaciones indígenas. La cuestión es la siguiente. Los habitantes de Salduvia, Salduye, de la antecesora de César Augusta, quieren construir un canal de irrigación y lo quieren construir en la orilla derecha del Ebro, al sur del Ebro. Y lo quieren hacer en el territorio de unos llamados sosinestanos, que debían estar por Sobradiel o por ahí, pensamos. Y han llegado a un acuerdo con ellos, aparentemente, para construir el canal. Pero entonces los alabonenses, que son los de Alaún, que son los de Alagón, de hablar, eso nos pertenece. Ese territorio es nuestro. Ahí no vais a construir ningún canal. Claro. Ahí hay un litigio que hay que resolver. ¿Y quién lo resuelve? Uno pensaría, bueno, pues lo resolverá el gobernador romano, ¿no? Que es el que manda aquí. Sí, pero no. Porque el gobernador romano lo que hace es delegar en otra comunidad indígena, en Contrevia Velasca. Al menos los de Salduña eran ibéricos, lo que entendemos pueblo de cultura ibérica, y Botorrita, Contrevia Velasca, eran hablantes de la lengua celtibérica. Y sin embargo, los celtíberos se ocupan de acabar con un litigio en el que están los sedetanos de Salduye y los de Alaún, que, según una fuente posterior, pertenecerían al ámbito vascónico, lo cual ya rizaría el rizo. Un litigio entre vascones y sedetanos ibéricos resuelto por los habitantes celtibéricos de Contrevia Velasca. Bueno, la cuestión es que todos estos son los que actúan como jueces, son miembros del llamado Senado de Contrevia, es decir, son aristócratas, sin duda, de Contrevia Velasca, que fallan a favor de los habitantes de Salduye. Sí, el canal en justicia se puede construir. Pero la cosa no acaba ahí, porque
esa decisión es sancionada por el gobernador romano, que no se ha lavado las manos, simplemente ha cedido a la comunidad indígena, le ha dicho a las comunidades indígenas resolverlo entre vosotros, pero el visto bueno lo doy. Y este es Cayo Valerio Flaco, que es el mismo que había reclutado, por cierto, a la turma sayulitana 2 o 3 años antes. Y esa sanción se pone por escrito en latín y se pone en una inscripción en bronce. Es decir, estamos en ese, insisto, en ese fascinante momento en el que, sí, los que mandan son los romanos, pero sí hay una autonomía todavía, desde el punto de vista jurídico y legal, por parte de las comunidades indígenas. Lo importante es que el documento está en latín, pero al mismo tiempo, o en una época muy parecida, en esa misma botorrita, en esa misma Contrevia Velaica, se escribe en el signario ibérico y lengua celtibérica. Bueno, el signario ibérico, cuando se publicó inicialmente, cuando se encontró este documento, por cierto, tiene 2 caras y son 2 cosas diferentes, lo del anverso y lo del reverso, se publicó como un bronce ibérico. Pero claro, nosotros teníamos el signario de la costa, el signario ibérico, y se pensó que era el mismo. Luego ya estudiándolo se vio que había variaciones y que la lengua no era ibérica, sino celtibérica. Pero es más o menos en la misma época en la que se hace el bronce de Contrevia en latín, en el mismo lugar, en Contrevia Velaica, se sigue hablando y escribiendo celtibérico. Y ya para rizar el rizo, y este es un documento que ha aparecido hace no mucho, que ha sido publicado por el equipo de la Universidad de Zaragoza, dirigido por Francisco Beltrán. Este es el bronce de Novalla. Estamos cerca de Tarazona, como ustedes saben, cerca de la frontera con Navarra. Y si ustedes están, al menos los que pueden leer el documento y están recuperando sus conocimientos de latín, dirán, no cabe duda de que esto no es un signario paleohispánico, esto es latín. ¿Verdad? O me he olvidado totalmente del latín, o no entiendo nada. Bueno, sí, publicus. Publicus sí, pero las demás palabras, el truco está en que el alfabeto es latín, es latino, está escrito en latín. Pero la lengua es celtibérica. Es decir, estamos en un momento en que la gente que vive en Novallas, en esa zona celtibérica, siguen hablando su lengua, pero ya no la escriben en el signario paleohispánico que habían aprendido, sino que ya utilizan el alfabeto latino. Es lo mismo que hacen los lusitanos. Los lusitanos, obviamente, tenían su propia lengua, pero nunca llegaron a escribir, nunca llegaron a desarrollar un signario propio. Y cuando empiezan a escribir, lo hacen directamente en latín. Este es un documento del siglo I a.C. Poco después, algunas décadas después en todo caso, de esos bronces que acabamos de ver en latín y en griego y en signario paleohispánico en Botorri. La última cuestión que ya muy rápidamente quiero tratar es la cuestión de las ciudades, la cuestión de la urbanización. Si hay algo que define el mundo romano, son las ciudades. Pero si vean ustedes las fundaciones romanas en época precesariana, es decir, hasta la mitad del siglo I a.C., verán que hay muy pocas fundaciones. Muy pocas. Los romanos fundaron muy pocas ciudades. Y de hecho, las que fundaron, si se fijan, y si no, yo se lo digo a los del fondo, resulta que llevan el nombre de generales romanos. Son ciudades fundadas después de haber sometido a un pueblo indígena. Pompelo es la ciudad de Pompeyo, es Pamplona. Gracurris, la actual Alfaro, es la ciudad de Graco, después de su victoria. Brutóbriga, que no sabemos exactamente dónde estaba, es la ciudad de Bruto, uno de los vencedores frente a los lusitanos, o Metelinum es Medellín, actual Medellín es la ciudad fundada por Metelo, o Valeria. Valeria es el propio Valerio que hemos visto ya aparecer como reclutador de la turma sayulitana y como el que sanciona la Tabula Controvienses, es el que funda esta ciudad situada en Cuenca. La situación cambia con César y con Augusto. Y de repente encontramos que muchas ciudades son fundadas, como
colonias romanas. Una colonia romana, una colonia de ciudadanos romanos, es como una prolongación de Roma. Los habitantes de una ciudad que sea colonia romana son tan romanos como los que viven en el Aventino o en el Capitolio. Y aquí sí que cambia la situación para el Valle del Ebro, porque por primera vez tenemos en el Valle Medio del Ebro dos fundaciones. Una es Victrix Julia Lepida, Celsa, y la otra es Caesar Augusto. Vamos muy brevemente con ellas para finalizar. Estos son restos de Celsa, que como ustedes saben está situada en Velilla de Ebro, excavada por el equipo del Museo de Zaragoza, dirigido por Miguel Beltrán durante décadas, y que, como dice Estrabón, tenía un punto muy importante que le hacía un enclave desde una perspectiva estratégica muy importante, y es que había un puente para cruzar el Ebro. Claro, en la antigüedad no había tantos puentes como hay actualmente. Que hubiera un puente significaba que todo el mundo tenía que pasar, si quería pasar a través de una construcción, tenía que hacerlo por allí o tenía que encontrar otra manera de atravesar el río. Las excavaciones lo que han mostrado sobre todo son casas, son viviendas de la ciudad en las que se han encontrado pavimentos como estos, luego vamos a ver uno muy parecido de César Augusta, y hace no mucho, quizás lo vieron ustedes en la prensa, en la televisión, trabajando en el centro de Velilla de Ebro, creo que es la Plaza Mayor, se encontraron estos restos que han sido identificados como parte del foro de la colonia, de la ciudad de Celsa, lo cual tiene lógica, que en algún punto tiene que estar el foro de lo que es una colonia romana que se articula en buena medida en torno a ese foro. Tienen las monedas de la ciudad. Esa es Kelse, la ciudad indígena, anterior a la fundación de la colonia, donde la leyenda se lee fácilmente, ¿no? El signario. Esta es la moneda del nombre original de la colonia de Celsa. La colonia fue proyectada, planificada por Julio César, pero a Julio César lo mataron, con lo cual no le dio tiempo a fundar. Quien la fundó fue Lépido, uno de los triunviros, y tras la muerte de César hubo un triunvirato formado por Octavio, el que luego fue Augusto, por Marco Antonio y por Lépido. Lépido, que estuvo en España, que fue gobernador en España, fue el encargado de ejecutar lo que era una planificación cesariana. Y la colonia se llamó Colonia Victrix, colonia vencedora, lo cual alude a la victoria de César en la guerra civil frente a los pompeyanos. Victrix Julia, hablando de Julio, da el nombre a la colonia Lépida, que es el fundador efectivo. Es decir, aparece ahí el que ha vencido, que da su nombre, que es Julio César, familia Julia, y quien lo ha fundado. Pero Lépido cayó en desgracia, no murió, no fue asesinado, pero fue apartado del poder. ¿Y eso qué llevó? Pues llevó a la desaparición de su nombre en el nombre oficial de la colonia y también en las monedas. De tal manera que la ciudad pasó a llamarse Colonia Victrix, vencedora Julia Celsa. Recuperó el nombre indígena que existía antes de la fundación de la colonia. Y el último episodio es la fundación de Caesar Augusta, que, como dice aquí Plinio, el polígrafo al que antes me he referido, se fundó junto al río Iberus, junto al Ebro, en un lugar donde antes, o donde estaba antes situada la ciudad de los sedetanos llamada Saldunia. Es decir, bueno, durante un tiempo se discutió si efectivamente César Augusta estaba
junto o sobre la ciudad indígena previa. Hoy en día está claro que esa ciudad de Salduye existió. De hecho, la conocemos a través de las monedas, por ejemplo. He dicho antes que Salduye solo acuñó en bronce, no acuñó en plata, y además unas series no demasiado numerosas. Se han encontrado restos, por ejemplo, en Don Juan de Aragón, la zona del Casco Viejo, de casas previas a la fundación de César Augusta. El tipo de pavimento y su decoración le sonarán porque hemos visto a estos simpáticos delfines también en Celsa. Y es allí, es sobre ese, en el punto donde estaba la ciudad indígena, donde se funda la colonia la colonia Caesar Augusto. Aquí tenemos tres monedas que nos dan una extraordinaria información sobre la colonia, porque la de la izquierda representa el rito fundacional. Cuando se fundaba una colonia, como había ocurrido con Roma, porque al fin y al cabo una colonia era una nueva Roma, una pareja de bueyes tenía que hacer el surco que limitaba el territorio de la nueva ciudad. En la del centro, la información que nos proporciona es quiénes fueron los colonos, quiénes fueron aquellos que fundaron la ciudad, la nueva ciudad, que fueron veteranos de las legiones cuarta, sexta y décima. Lo cual, a su vez, nos da un indicio, además de la arqueología, de cuándo debió de fundarse la ciudad, que fue en torno, todo parece indicar, al año 15 a.C. aproximadamente, que es cuando acaba de terminar la guerra contra cántabros y astures, de tal manera que los veteranos, o algunos veteranos de estas legiones, se les premia con un lugar donde asentarse, que es este lugar del Valle del Ebro. Y la tercera moneda es de un templo, el templo que debía de ser del culto al emperador, a la familia imperial, y que debía de presidir el foro de la ciudad, de la colonia de César Augusta. Seguramente todos ustedes conocen perfectamente la topografía de la ciudad romana, con una característica muy particular. El foro normalmente suele estar en el centro, donde se cruzan el Cardo y el Decumano. Sin embargo, aquí está próximo al río Ebro, y la razón es esa navegabilidad del río Ebro. Es decir, lo que realmente uno de los factores más importantes que explican la importancia que fue cobrando la ciudad, la colonia de Caesar Augusta, es el hecho de la navegabilidad del Ebro, el hecho de que por aquí iban y venían productos constantemente. La ruta de César Augusta con el puerto fluvial, el foro, las termas y el teatro, que explican una parte de los restos arqueológicos que se han encontrado en la ciudad, una reconstrucción de lo que sería el templo, ese es lo que sería el foro. Ese templo es el que aparece en las monedas, y aquí vemos muy bien la importancia del río, con todo el complejo del puerto fluvial, con los almacenes que en parte se ven en el Museo del Puerto Fluvial, y con ese templo dedicado al culto al emperador, sobre el cual se construyó la primera iglesia cristiana, sobre el cual se construyó la mezquita y sobre la cual se construyó la catedral, se construyó el aseo, de tal manera que hay una continuidad de sacralización de ese espacio. En definitiva, Augusto debía de saber bien lo que hacía, por lo menos si lo vemos con perspectiva histórica. Bueno, realmente aquí no había nada y se convirtió en el eje del Valle del Ebro. Las principales vías de comunicación pasaban por aquí, terrestres, además del río navegable. Y bueno, aquí tenemos la escultura. Bueno, esta es una foto antigua porque lo que hay detrás de César Augusto ya no existe, ¿no? Ha tenido sus peripecias. Ya saben ustedes que esta es una escultura regalada por Mussolini a la ciudad en 1939, creo, 40.
en 1940, cuando terminó la guerra civil, que como ya tiene diferentes peripecias, pero en fin, creo que de algún modo tenemos que estar agradecidos a Augusto o quizás a Agripa, su lugarteniente, porque a pesar del cierzo decidieron fundar la ciudad aquí. César Augusto ha estado siempre presente y claro, si ustedes son de Zaragoza ya saben que aquí todo es grande. Tenemos Gran Casa, el Parque Grande, la Casa Grande y tenemos al Augusto más grande del mundo mundial, que es una atracción turística muy poco explotada. Porque les tengo que decir que cuando viene gente de nuestra profesión a coloquios, conferencias y demás, es visita obligada ir a ver y tocar a Augusto y la gente se queda verdaderamente impresionada por el tamaño que tiene. Así que igual deberíamos promocionarlo un poco más. Muchas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias, Francho. ¿Preguntas? Saludamos también a los seguidores online que también pueden hacer preguntas a través de Carlos. Adelante. Perdón. Yo me gustaría referirme, gracias. Me gustaría referirme al que quizás, y esto puede ser la nota curiosa y de interés, de uno de los que parece ser fueron uno de los pueblos paleohispánicos, paleoromanos, que había en Aragón y que, claro, estaba en una zona bastante marginal de Aragón, que son los Altos Valles Pirenaicos. Concretamente me refiero a un pueblo que no está nada clara su filiación ibérica, que son los cerretanos. Los cerretanos están recogidos pues, por diversos autores, historiadores, por ejemplo, Fatás o Rivero o Pamela, y está documentada pues, lo que es la campaña de sumisión de los cerretanos en alrededor del año 36-37 a.C., en tiempos de Augusto, por el cónsul Domicio Calvino. Y bueno, tiene bastante interés porque realmente, creo yo, desde el punto de vista de la historia de Aragón, en el sentido de que son los que durante más tiempo resistieron o se resistieron a la influencia romana, a la ocupación romana, que finalmente con la campaña, parece ser, con la campaña de Domicio Calvino, poco antes de las campañas cántabras y como preludio a las campañas cántabras, se desarrolló ahí en el Pirineo. Y parece ser que estamos hablando de todos los valles, la parte norte de todos los valles pirenaicos del Pirineo Central, desde el valle de Tena hasta prácticamente pasando por Cerdaña, incluyendo Pallars, incluyendo Ribagorza, Sobrarbe, y tampoco parece que esté muy clara que si fuera de filiación ibera, sino que parece ser, por lo que se ha investigado últimamente a nivel lingüístico, que seguramente ahí retenían como otro reducto, aparte del celtíbero, lengua celta. Son dos cosas que me gustaría someter a tu consideración y que acerca de este pueblo que está claro que es un paleo-aragonés, ¿qué opinión te merece todas esas tesis que ya se han vertido y que yo creo que es de interés tenerlo entre los pueblos aragoneses paleoromanos? Y quizás con ese interés, precisamente que ser el que más se aguantó como el campamento de Astérix la presencia y la conquista romana aquí en Aragón. Bueno, en este mapa, que ya sé que no se ve bien desde atrás, originalmente y con un interrogante había aquí unos cerretani. Había puesto cerretani, interrogante. Lo borré para no complicar la cuestión, porque lo que sí sabemos con seguridad es que había unos cerretani en Cerdaña. Y de hecho ahí se han encontrado inscripciones, sobre todo inscripciones rupestres, claramente ibéricas. Pues creo que no admite duda el hecho de que es un pueblo de filiación ibérica. Lo que ocurre
es que hay alguna fuente antigua en la que los cerretani aparecen también, si los interpretamos esa fuente que está hablando en orden no cronológico, geográfico, está haciéndolo de acuerdo con una disposición geográfica que nosotros veríamos de este a oeste, los cerretani habría que situarlos al oeste de los jacetanos, con lo cual eso nos plantea un problema. ¿Había dos pueblos diferentes que se llamaban de la misma manera? ¿Era un pueblo tan extendido geográficamente que podía llegar desde la Cerdaña hasta el límite entre Aragón y Navarra? Es una cuestión complicada. Lo que sí es cierto, si no recuerdo mal por los estudios que hizo el profesor Fatás hace muchos años, que en las fuentes de época musulmana sí aparece un término, no me acuerdo si eran los Sartiyanim o algo así, Saritayanim, algo por el estilo, que podrían relacionarse en esa zona con los cerretanos de la época romana, para entendernos, ¿no? Entonces, claro, el problema de la homonimia es que en ocasiones, porque yo no lo he dicho, pero los nombres de todos estos pueblos los tenemos por las fuentes grecolatinas. Es decir, no sabemos cómo se llamaban realmente ellos a sí mismos normalmente, ¿no? Entonces puede haber una homonimia que sea casual. Puede haber una homonimia entre esos cerretani de la Cerdaña y esos supuestos cerretani del Pirineo aragonés, que sea una mala interpretación de pueblos con nombres parecidos pero no idénticos. En cualquier caso, es evidentemente interesante. El problema es hasta dónde se puede llegar. Es evidente que los cerretanos fueron sometidos en esa campaña, pero los cerretanos, ¿de dónde? ¿Los cerretanos de qué zona? Porque más bien parece indicar que esa campaña se desarrolló en ese territorio y no necesariamente en esa zona limítrofe entre Aragón y Navarra. Pero es verdad, como usted ha planteado, que es uno de los últimos pueblos en ser sometido o ser resometido, porque como he dicho antes, hay muchos pueblos en el conjunto de la península ibérica que son vencidos aparentemente en más de una ocasión, que se sublevan en más de una ocasión. Mi pregunta es, ¿se sabe que muchos utilizan ahora? Bueno, pudo estar, porque él viajó por la península ibérica, él estuvo en el frente cántabro y hubo de regresar al Mediterráneo para volver a Italia. Hace años, cuando se encontró la famosa escultura en Tarazona, Miguel Beltrán habló de que Augusto habría estado en Turiaso. Es perfectamente posible que Augusto pasara por lo que iba a ser César Augusta, pero si estuvo, sería antes de que realmente fuera César Augusta. Pero yo creo que no hay motivos que impidan que él pudiera estar in situ y que estuviera desde luego Agripa, porque el lugar se eligió conscientemente, no se eligió al azar, se eligió por una serie de factores, entre los cuales está la desembocadura del Gallicus Flumen del Gallego, la desembocadura del Huerva, la cercanía del Jalón como vía de penetración hacia la meseta, la navegabilidad del Ebro. No es ninguna casualidad. Es decir, el hecho de que haya medrado la ciudad y que se haya convertido en una ciudad importante a lo largo de la historia, es decir, no es que fuera un visionario Augusto, es que parecía evidente que este era el lugar. Seguramente también tenía que ver con el vado, un lugar de paso natural del río. La ubicación hubo de ser elegida conscientemente y no hay ninguna razón que creo que impida que él pasara por aquí. Otra cosa es demostrarlo, claro. ¿Los gitanos son celtas o no son celtas?
Qué buena pregunta. Qué buena pregunta y qué difícil la respuesta. El problema del lusitano es que no sé si llegamos a tener 5 inscripciones, teníamos 4. Tenemos 7. Tengo aquí que me chiva el profesor Beltrán. Me había quedado en que teníamos 5. Las otras 2 no las conozco. El lusitano, el problema, como he dicho antes, es que evidentemente es una lengua que se hablaba en un territorio más o menos amplio de lo que los romanos llamaban lusitanos. Insisto en que ellos a sí mismos, al menos en un primer momento, no se llamarían así, pero de lo que no tenemos inscripciones. Es decir, se hablaba, pero no escribía. Y por lo tanto, no podemos hacer una evaluación como podemos hacerla con el celtibérico o con el ibérico. Cuando los lusitanos empiezan a escribir, lo hacen ya en latín, lo hacen en alfabeto latino. Y ahí sí tenemos algunas palabras que son claramente indoeuropeas en las inscripciones que tenemos, y ya le dejo a los especialistas que decidan si es una lengua céltica o no. Indoeuropea es con seguridad, pero yo no soy un experto en lenguas y escrituras paleohispánicas como para poder decirlo con rotundidad. Siento no aclarar. Alguien tiene que resolver los asuntos. Los próximos historiadores y filólogos tienen que ir resolviendo algunos asuntos, no vamos a dejarlo todo resuelto. Perfecto. Bueno, decir por una parte, señalar que, bueno, quienes desde atrás no hayáis podido apreciar bien las diapositivas que nos ha ido pasando Francho Pina, pues tendréis ocasión cuando subamos a YouTube esta magnífica conferencia el poder disfrutarla por segunda vez y también con otra dimensión. Hay aquí, bueno, pues por parte de los muchos seguidores de la conferencia en streaming, y además, pues bueno, puedes darte por aplaudido virtualmente por ellos, porque hay también muy buenas referencias y muy buenas opiniones y felicitaciones. Pero he seleccionado alguna cuestión, alguna preguntita o algún comentario que hacen por aquí. Por ejemplo, Ángel quiere reivindicar la figura de Caro de Ségeda, de Segaisa, en relación con esta rebelión y victoria contra el cónsul Nobilior en esa Segunda Guerra Celtibérica, que de algún modo también, pues al parecer, determinó los cambios en el calendario posterior, por esa necesidad de nombrar cónsules antes de tiempo. Y bueno, pues él reivindica también esa influencia de esa rebelión segediense, sobre todo pues con ese condicionante o con esa consecuencia que tuvo. Si quieres hacer algún comentario sobre eso. Sí. Para empezar hay que decir que desgraciadamente lo que es la obra que vertebra en buena medida el avance romano en la península ibérica a lo largo del siglo II a.C., que es la obra de Tito Livio, se pierde a partir del año 167 a.C. y que esta revuelta tiene lugar en el 154-153. Con lo cual tenemos datos de un autor posterior del siglo II, que es Apiano, que escribe en griego, y tenemos de Livio las llamadas perioque, que son pequeños resúmenes de cada uno de sus libros. Es decir, que en realidad tenemos una información bastante reducida sobre esta revuelta, que sí debió de ser lo suficientemente importante como para que de manera apresurada Roma enviara a un cónsul con poderío que tenían las legiones a su mando y que hizo huir a los segedenses de la ciudad, que no volvió a ser habitada. Hubo una Segeda II cerca, pero la Segeda de la que nos hablan las fuentes, que se rebela contra Roma, con los segedenses que huyen, que van hacia Numancia, que llegan incluso a conseguir vencer en un momento dado en una batalla a los romanos, esa ciudad no vuelve a ser habitada. La cuestión del calendario, ya sé que lo épico
es decir que los celtíberos consiguieron hacer cambiar el calendario a los romanos. Pero yo creo que más bien es una cuestión práctica. Les explico. Los cónsules, ya he dicho antes, son los magistrados supremos de la República Romana y se elegían 2 cada año. Durante siglos entraron en el cargo en fechas muy variadas. No hubo una fecha fija. A partir de probablemente el año 220 o 219 a.C., en los prolegómenos de la Segunda Guerra Púnica, y había que ver si tenía algo que ver con esa guerra púnica, los cónsules empiezan a entrar en el cargo el 15 de marzo. Y eso es lo que cambia en el 154-153. Y lo que nos dicen las fuentes es la revuelta de los segedenses hizo que a partir de ese momento los cónsules entraran en el cargo el 1 de enero. Pero no sabemos si fue una cuestión fundamentalmente práctica, porque el calendario romano no estaba adecuado totalmente al astronómico, el legal. De tal manera que se producían adelantos y retrocesos. Podía ocurrir, y eso está estudiado, que cuando un año era oficialmente el 20 de mayo, astronómicamente en realidad era el 15 de julio, lo cual planteaba un serio problema. No sabemos si esto es lo que pudo suceder en ese momento en el que Segeda se rebela y Roma, por una cuestión práctica, dice, vamos a cambiar el calendario, los cónsules entran el 1 de enero porque así tienen más tiempo para poder acudir al escenario bélico y actuar en él. Tengan en cuenta que los cónsules, una vez que eran elegidos, no se iban sin más a la provincia que le hubiera correspondido. Los cónsules tenían que realizar una serie de rituales, tenían que aplacar a los dioses, realizar sacrificios, presidir el festival latino, llevar a cabo el reclutamiento de tropas, porque las tropas romanas no estaban formadas por profesionales. Cada uno de los generales tenía que reclutar sus tropas y todo eso llevaba una serie de semanas. Es decir, podría haber ocurrido que cuando Segeda se rebela haya una disfunción en el calendario de tal manera que cuando el cónsul pudiera llegar a la península ibérica, que ojo, cuando llega a la península ibérica, luego tiene que venir, no funcionaba entonces el AVE todavía, tenía que venir a pie hasta el lugar donde tuvieran que enfrentarse, en este caso, a los celtíberos. Entonces, pudo ser fundamentalmente una cuestión práctica el cambio de calendario para dar más tiempo a los cónsules o pretores, los que tenían mando militar, para poder llegar a los territorios provinciales y actuar militarmente si ese era el caso. Hay una pregunta muy simple de Ana que, bueno, sencillamente es, en esa época, ¿qué pueblo de Hispania era el más avanzado? Yo creo que es imposible hacer un ranking de civilización en la península ibérica. Si lo vemos en términos de, digamos, relación con el mundo mediterráneo y partimos de la base de que lo más civilizado era el ámbito griego o el ámbito púnico, fundamentalmente el ámbito griego, diríamos que los más avanzados serían los pueblos ibéricos, los de la zona que habían estado más en relación con los colonizadores semitas, fenicios y púnicos, y con los griegos, porque habían tenido el acicate, el estímulo cultural del comercio constante durante siglos con todos esos pueblos. Y de hecho, donde surge la escritura paleohispánica es en el ámbito ibérico. Es desde allí, desde donde se va extendiendo hacia el interior. Así que si lo vemos en términos de comparativos con el Mediterráneo y damos por hecho que lo más avanzado y civilizado es el mundo fundamentalmente griego, pues diríamos que son las gentes de la cultura ibérica, y algunas fuentes hablan del Guadalquivir, ¿no? Una zona muy poblada, una zona con diferentes contactos con poblaciones mediterráneas. Pero
hacer un ranking y además es un poco entrar en la trampa, ¿no? de Roma como potencia civilizadora y los que no son romanos no tienen civilización. No, a ver, cada uno tiene sus propias características, sus propios valores, ¿no? Pero bueno, espero haber contestado la. Sí. Muy bien, por último sintetizo un par de cuestiones relacionadas con lo lingüístico o con la forma de entenderse, ¿no? Bueno, aparte de insistir un poco en el posible vínculo, aunque tú también un poco pues, lo has dejado caer, en un posible vínculo entre euskera e íbero, también había otra pregunta relacionada con si los pueblos hispánicos se entendían entre sí. Pone, por ejemplo, velos lusitanos y seretanos se entendían. Creo que se han conservado pocas grabaciones de la época como para saberlo. A ver, no sé si he dejado caer exactamente la relación entre lo vascónico y lo ibérico. La teoría del vasco-iberismo, que remite a Humboldt y hace mucho tiempo y que resurge de vez en cuando, durante un tiempo hubo intentos de relacionar efectivamente al vascuence, al euskera actual, con el ibérico antiguo. Es más, incluso hay alguna frase hay un vaso en concreto de cerámica y hay alguna frase del ibérico que suena mucho al euskera actual y parece que se puede traducir. Pero claro, cuando sigues, ahí te quedas. Es decir, no son la misma lengua. No parece que tengan un parentesco suficiente como para poder hablar de lenguas semejantes, parecidas, parientes, pero lo que sí que hay es algunas similitudes, tal vez simplemente por contacto. Quiero decir, al fin y al cabo, íberos, cultura ibérica, cultura vascónica son fronterizas y eso podía llevar a préstamos entre unos y otros. Pero no he querido sugerir. Lo que sí he dicho, creo, que a lo mejor por ahí viene, no sé si el malentendido, es que en la mano de Irulegui, la inscripción está hecha en un signario paleohispánico semejante los signos son semejantes al celtibérico, que a su vez son semejantes al ibérico. Quiero decir, ahí hay una semejanza por razones obvias, ¿no? Los vascones, sí, como parece, escribían, no tendrían un signario propio, exclusivo, sino que se basaría en lo que iba llegando desde la costa hacia el interior. Eso es lo que yo he querido decir. Pero en el terreno lingüístico no quería decir que hubiera necesariamente un parentesco. Y si se entendían o no, seguramente se entendían, pero de alguna manera se entendían, porque todo el mundo se entiende, aunque sea por signos, pero desde luego la lengua ibérica y la lengua celtibérica son muy diferentes, son muy distintas, como para que pueda haber una comunicación fluida. Yo creo que habría que aprender, y de hecho que tendrían que aprender esos idiomas. Y de hecho, cuando hay romanos e itálicos que se instalan en la costa, tuvo que haber algún tipo de relación a través de intérpretes en un primer momento y después del aprendizaje mutuo del latín unos y quizás de la lengua indígena otros, sencillamente porque la mayor parte eran comerciantes y a los comerciantes les interesa siempre entenderse. Si ustedes van a cualquier zoco de Marruecos, le hablarán en el idioma que quieran. Para venderles, siempre encontrarán un idioma en que venderles. Y eso ocurre con cualquier comerciante en cualquier época, en cualquier lugar del mundo. No sé si había otra pregunta, Carlos. No, ya está todo. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que Bueno, ha sido un verdadero placer. Solo me queda agradecerles su presencia y emplazarles al próximo miércoles, que no será aquí, la siguiente sí otra vez, que será en la Diputación Provincial, en el Salón de Actos, en el Salón de Sesiones, con el profesor Gregorio Colás y hablando de Historia Moderna de Aragón. Venga, muchas gracias. Gracias.